Recordemos que las cuentas bancarias en la institución financiera donde el trabajador alberga su CTS es de decisión de cada trabajador, no puede ser decidido por la empresa. Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Economía Popular. Y hablamos en este momento con Rosana Galecio sobre el tema de CTS, claves y dudas con respecto al depósito que culmina este 15 de mayo, dentro de 5 días. Rosana, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Permíteme primero saludar a Pedro adelantado. Es una fecha muy especial. Mañana también cumpleaños mi esposo. Ah, o sea mira. que debe ser un hombre. ¿Es igual de renegón como Pedro? No, eficiente. Un poquito. Eficiente. Ay, Es un pan de Dios, sin duda Pero alguna, una Rosana. persona Es un pan de de Dios. muy buen corazón y además muy estricta. Así que muy bien, excelente día para cumplir años. Te mando un gran abrazo. Gracias, Rosana, y abrazo Y muy también para tu protector esposo. también, Pedrito Paredes. Gracias, Rosana. Gracias. Rosana. Bueno, sí, ya estamos a puertas de que se venza el plazo para el depósito de la CTS. De hecho, muchas empresas lo están realizando. Recordemos que las cuentas bancarias en la institución financiera donde el trabajador alberga su CTS es de decisión de cada trabajador, no puede ser decidido por la empresa. Si bien de punto inicial a veces se aperturan cuentas en los bancos con los que trabaja la empresa directamente, el trabajador puede tomar la decisión después de cambiarse de institución. Por otro lado, este es un vencimiento cerrado hasta el 15 de mayo. ¿Qué significa? Que las empresas que no cumplan con este depósito, vamos a decir que hoy en día tienen doble exigencia, porque el trabajador puede inmediatamente al día siguiente quejarse o reclamar al respecto. Y por otro lado, recordemos que tienen la oportunidad de la salida o la utilización del 100% del depósito hasta el 31 de diciembre del 2023. Por tal razón, los trabajadores que están en planilla dependientes en el sector privado van a estar sumamente atentos a este abono para poder disponer de ese dinero, seguramente en la mayoría de los casos, ¿no? Pero, ¿y si vemos, por ejemplo, una situación de que no abonan, qué hago como trabajador? ¿Cómo puedo saber si abonaron o no mi CTS? A ver, cuando uno es trabajador nuevo, vamos a empezar por el nuevo, que puede ser los abonos más pequeños, ha entrado en los últimos meses porque el último abono se hizo al 15 de noviembre sobre un corte del 31 de octubre, debería la empresa comunicar qué cuenta ha aperturado de manera provisional hasta que él decida si se queda ahí o se cambia de institución, de moneda y por tanto cambia la cuenta. Cuando uno ya es trabajador recurrente de la empresa, a los siguientes días, 5 días hábiles promedio, debería llegarle una constancia del depósito, una hoja de liquidación. Pero ahora es mucho más inmediato, por eso les decía, yo voy a preguntar, oye, ¿ya abonaron? O voy a entrar a mi cuenta de CTS, que muchas veces está vinculada a la cuenta de ahorros que puedo tener para mi sueldo, la cuenta sueldo, como le llamen, y ver si ya está el dinero. Vamos a decir que el 15 se les hizo tarde, porque estamos a puertas desde el lunes, abonan el martes en la mañana. Si en el martes antes del trayecto del día no se hiciera efectivo este abono, el trabajador tiene todo el derecho a preguntar a quien sea responsable de administración, recursos humanos de la empresa, o inmediatamente pedir las explicaciones del caso y exigir este abono como tal. Por eso les decía que está mucho más a la vista el hecho del cumplimiento, porque las personas tienen la oportunidad de utilizar el dinero y de retirarlo inmediatamente. Entonces, en noviembre se abonó a un poco más de 4 millones de trabajadores dependientes y la salida casi fue del 90% de este abono, lo retiraron inmediatamente. Seguramente va a pasar lo mismo en este momento porque hemos tenido un alza importante de alimentos en los primeros 3 meses del año. Además que hace poco también pasó lo de las matrículas, los colegios, acaban de empezar también los ciclos de universidades. Yo creo que las personas están esperando este dinero para hacer uso del mismo en su presupuesto familiar. Entonces creo que va a ser mucho más inmediata la reacción de cada trabajador que sabe que tiene derecho a esto, de esperar que se cumpla como debe ser, ¿no? Y también quieren saber, como es parte del presupuesto familiar, cuánto le corresponde si soy part-time o si soy full-time. Ok. Más de 4 horas, a partir de 4 horas o más, yo tengo derecho a
en el régimen general laboral, a un sueldo por año, que significa que es medio sueldo en este depósito y medio sueldo en el depósito de noviembre. ¿De qué? De conceptos que son remunerativos. Mi sueldo base, si tengo asignación familiar, mi asignación familiar también forma parte del cálculo. El promedio de la gratificación, un sexto de la gratificación recibida en el mes de diciembre, y además el promedio de cuando tengo yo el sueldo variable, por ejemplo, comisiones. Si estoy en la pequeña empresa, no en el régimen general laboral, sino pequeña empresa, tengo derecho a medio sueldo en el año, que significa que un cuarto de sueldo voy a recibirlo ahora y otro cuarto en noviembre. ¿Qué es importante? Que tengo que haber visto en mi contrato de trabajo, si soy ya indeterminado o ya soy estable, esto ya corre por default. Pero si yo he firmado un contrato de trabajo, tengo que estar claro en qué régimen laboral me han inscrito, porque no tiene nada que ver con el régimen tributario y a veces los trabajadores se confunden. Tiene que ser el régimen laboral. Me tendrían que haber dicho y explicado para yo decidir firmar el contrato con la empresa a qué régimen laboral pertenezco. La microempresa no tiene derecho a nada. Normalmente las empresas se mueven entre pequeña empresa y el régimen general. Eso es importante de saber. Y además, ¿qué conceptos entran? Por otro lado, también es importante mencionar, y que es lamentable, pero que muchas veces genera confusión, yo me puedo soler llamar trabajador, pero estoy por recibo por honorarios, locación de servicios o retención de cuarta categoría. Ahí no tengo derecho a este beneficio porque es un beneficio social. Forma parte de los beneficios sociales de un trabajador dependiente. Cuando yo estoy por cuarta categoría, no tengo derecho. Es independiente. Pero si yo... Exacto, es independiente, pero le dan un correo, tiene obligaciones, tiene responsabilidades, tiene un horario, tiene un cumplimiento, tiene un jefe. Allí hay una subordinación. Si yo siento, y además todo me deja ver de que yo en realidad estoy cumpliendo como un trabajador dependiente, pero paso un recibo por honorarios, tengo todo el derecho de hacer el reclamo ante la SUNAFIL y exigir que esto está desnaturalizado y que me consideren en planilla. Y dependiendo desde cuándo viene corriendo estos honorarios, podría tener que calcularse los beneficios que corresponden. Entonces, hay muchas empresas que dicen equivocadamente, es que está en periodo de prueba, por eso lo pongo por honorarios. No, no es necesario. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades. Hay contratos de trabajo para cualquier tipo de modalidad que yo lo quiera contratar, y los 3 primeros meses, ya por default, por ley laboral, estás en periodo de prueba en los contratos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Quiénes salen de eso? Quienes trabajan menos de 4 horas salen de esa figura, o como les decía, los de microempresa. Y otra cosa importante que también quiero mencionar, por si acaso, aunque a muchas personas creo que les cuesta y no lo suelen entender, las trabajadoras del hogar son trabajadores considerados de régimen general, laboral. ¿Qué significa? Las empleadas domésticas, las personas que nos ayudan en casa, que tienen derecho a todo, tienen derecho a su CTS, a un sueldo por año, o sea, deben recibir su medio sueldo ahora, máximo también al 15 de mayo. El hecho de que no tengan una boleta oficial y un contrato de trabajo no quita que ya existe una ley sobre eso y que ellas también están en todo el derecho de exigir que se les pague. Cuidado, porque se suele confundir de que, no, yo voy a pagar la CTS cuando yo prescinda de sus servicios. No, no es así. Las trabajadoras del hogar tienen derecho como si fuera un régimen general laboral. Entonces tienen que abonarle su medio sueldo máximo al 15 de mayo. ¿Qué otras o qué otros regímenes laborales están sujetos al tema del CTS, Rosana? Y las MIPES también me preguntan por las reglas. Claro, exactamente, porque ya, muchos, por ejemplo... Cuando hablamos de MIPE... Ajá, sí, te escuchamos. Cuando hablamos de MIPE, la microempresa no tiene derecho a la CTS. La pequeña empresa sí. Como les decía, medio sueldo en el año, cosa que van a recibir un cuarto de sueldo al 15 de mayo, un cuarto de sueldo al 15 de noviembre. Y el régimen general laboral, obviamente que sí. Todo trabajador que está bajo el régimen privado, en pequeña empresa o en empresa de régimen general laboral, tiene derecho a la CTS con diferente proporción. Además, las trabajadoras del hogar, por si acaso. Entonces, eso es importante. Hay que considerar que esto está sujeto a que yo tengo un contrato de trabajo a un plazo determinado o una modalidad específica, o estoy ya bajo el término de indeterminado, paso de los 4 años de relación laboral con la empresa, entonces ya ni siquiera es necesario firmar un contrato, ¿no?